Muy buenas noches, amados hermanos. Bienvenidos a este domingo 6 de junio, un domingo trascendental, especial aquí en el Perú. Y también especial para nosotros como iglesia porque tenemos la oportunidad de poder compartir la preciosa palabra de Dios. Tengo el privilegio en esta semana de poder traer un tema tan importante como es, el propósito. El tema de hoy es Dios de propósitos, familias de propósito. Y quiero que el día de hoy podamos entender respecto al propósito de Dios para nosotros como iglesia, como familia, y cómo podemos manifestar ese propósito de Dios en el lugar donde vivimos, Algo muy importante. Porque yo estoy seguro que ninguno de nosotros va a poder negar esta verdad, Tal vez en congregación, tal vez en grupo, aparentamos ser perfectos, pero tú eres quien realmente eres en casa, ¿no es así? Con tus padres, con tus hijos, con las personas que están más cerca tuyo. Y es ahí donde Dios nos manda a cumplir nuestro propósito. Estamos en un tiempo de definición, como lo dije hace un momento, para el país, En estas elecciones que van a marcar, los próximos 5 años del Perú. Y por qué no, el próximo decenio, el próximo siglo, del Perú. Dependiendo de los gobernantes que salgan. Sabemos que el mundo está muy conmovido. Afuera las cosas están muy candentes, muy difíciles. Las oposiciones son contrastantes, derecha, izquierda, el dólar sube, la economía de la gente se ve, que sucumbe. Hay muchas voces que traen discordia, disconfort, hay muchas voces, que traen ansiedad, angustia a la vida de las personas. Pero esto no debe suceder en el cuerpo de Cristo. Porque Dios diseñó a su iglesia para ser relevante. La iglesia tiene el propósito, tiene la función de ser relevante por encima de cualquier contexto que podamos estar viviendo. Es más, la iglesia ha sobrevivido los últimos 2000 años desde su creación a todos los tipos de contextos, por más adversos que sean. ¿Y eso qué nos demuestra? No solo que Dios tiene control sobre todas las cosas, sino que Dios tiene un propósito específico para la iglesia que está fuera de todo contexto y sobre todo fuera de lo que el mundo dicta. Por lo tanto, nosotros como iglesia en este tiempo tenemos la posibilidad de poder cumplir el propósito de Dios y de poder seguir siendo guiados por sus enseñanzas, por su voluntad, antes que por los designios que dicte el mundo. Cuando hablamos de propósito, hablamos del fin, de la razón de ser de alguna cosa. Y la iglesia, al igual que toda creación de Dios, tiene un propósito, tiene un fin desde antes del principio. A esto nosotros le denominamos propósito. La razón por la cual una cosa es diseñada, el porqué y la finalidad de algo. La iglesia, nosotros como cuerpo de Cristo tenemos una finalidad. Veamos un ejemplo de esto, Siempre me gusta poner algunos ejemplos. Y cuando hay propósito, cualquier adversidad puede ser vencida, sobrellevada, hablábamos hace algunas semanas. Tú puedes salir a la calle un día muy oscuro, como los días de ahora, muy frígido, de pronto empieza a llover, empieza a sonar los truenos, cae granizo encima tuyo y definitivamente, si no hay un propósito, lo que te va a dar ganas de hacer es ir y resguardar tu vida. Pero ¿qué pasa si eres tú un padre y de pronto escuchas la llamada de tu hija, de tu hijo que te dice: ¿sabes qué, papá? Estoy en la carretera, camino a Arequipa y el carro se me paró. No tengo nadie que me auxilie, por favor ven y ayúdame, porque el carro está descompuesto. Entonces, ¿qué harías tú?
a pesar de la lluvia, a pesar del granizo, a pesar de la tempestad, a pesar del frío. Vas y vences toda adversidad. ¿Por qué? Porque hay un propósito que cumplir. Lo mismo es para con la iglesia. La iglesia no es una iglesia reactiva, no es una iglesia que funciona o está en función a lo que va sucediendo en el mundo y se va acomodando, ¿no? Dependiendo de las cosas que suceden afuera. No, sino que la iglesia tiene un propósito desde el principio. No es que nos escondemos cuando haya que escondernos y cuando nos dan libertad entonces estamos felices. No es así, sino que el propósito que Dios nos da como iglesia, como congregación, frente a la sociedad y en familia es algo que constante y continuamente debemos cumplir. Y eso es algo que está establecido en la palabra de Dios. Por ejemplo, la Biblia en Éxodo 9:16, hablando de propósito, como Dios de propósito, nos dice esto: pero yo te he levantado para este mismo propósito, para mostrar mi poder y para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. En este verso entonces entendemos que Dios ha creado todas las cosas con un propósito. Y esto es independiente del contexto y de la situación global que pueda estar sucediendo en el mundo, en la tierra. La iglesia tiene un propósito y una finalidad clara de parte de Dios. Si queremos entender el propósito de Dios para la iglesia, tenemos que ir a la palabra de Dios. Para no enredarnos mucho en este tema, ¿no? Yo quiero hablar las cosas bastante claras, bastante simples. Quiero que vayamos a Efesios 4, que es uno de los libros que mejor definen cuál es el propósito de nosotros como iglesia, de nosotros como cuerpo de Cristo. Efesios 4 nos habla de la iglesia y nos dice así: y él mismo constituyó, hablando de su iglesia, a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Yo quiero que nos quedemos con esta palabra: edificación. La principal función, el principal fundamento y el principal propósito por el cual Dios diseñó su iglesia, por el cual Dios te diseñó, ¿es para qué? Para edificar a otros. Definitivamente esto solo puede suceder cuando nosotros velamos constantemente por interiorizar, por ver el crecimiento de Cristo dentro de nosotros. Y cuando Cristo está dentro de nosotros, la manifestación inmediata de tener a Cristo en nuestro corazón es comenzar a edificar la vida de otros. Edificamos el cuerpo de Cristo, la iglesia, edificamos la sociedad, el lugar de nuestro trabajo, edificamos también nuestra familia. La pregunta es, ¿qué estás edificando este tiempo? ¿A quiénes estás edificando este tiempo? ¿Estás edificando este tiempo a los que están cerca tuyo? ¿O por el contrario, estás distraído haciendo otro tipo de cosas? Dios nos dio una familia. ¿Con qué fin? Con el fin de edificarlos en Cristo. Muchos padres viven ocupados su vida trabajando porque piensan que su finalidad principal es alimentar a sus hijos y darles una carrera. Pero la finalidad principal de toda persona es poder edificar la vida, el corazón de los que tiene cerca. Hace unos días leíamos un pasaje de la Biblia en el cual quiero basar, ¿no?, la enseñanza del día de hoy sobre propósito y cómo podemos nosotros edificar a otros. En el ejemplo de Jesús, ¿no?, el mejor ejemplo de alguien edificando la vida de los demás. Y esta historia está en Juan 13. Juan 13 nos cuenta la historia de la última cena de Jesús
con sus discípulos. Jesús, a un día de su muerte, Jesús seguramente angustiado, conociendo por los sufrimientos que iba a pasar. Pero ¿cuál fue su preocupación? Seguir cumpliendo el propósito para el cual Dios lo había definido, y era edificar la vida de los demás. Jesús, aún en el momento más difícil de su vida, Jesús, aún en el momento en el cual debería estar pensando en sí mismo, ¿qué hizo? Pensó en los demás. Jesús, sabiendo que tenía un grupo tan diverso, tan difícil de poder unir, lo que estaba buscando al final de sus días, en las últimas horas de su vida, era poder edificarlos. Jesús, sabiendo que había dentro de ese grupo gente que pensaba distinto a él, gente que incluso sabía Cristo que lo iba a traicionar, pero él, ¿qué estaba pensando? En edificar a las personas que Dios le había encomendado. Y dice así, Juan 13, Jesús lava los pies de sus discípulos. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado, para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos, y que había salido de Dios, y que a Dios iba, se levantó de la cena, y se quitó su manto, y tomando una toalla se ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies a mí? Respondiendo Jesús le dijo, lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Y Jesús le respondió, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Y Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos, refiriéndose obviamente, ¿no?, a Judas. Porque sabía quién le iba a entregar, por eso dijo, no están limpios todos. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien porque lo soy, pues si yo el Señor y el maestro he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Una historia fenomenal. Algo que podemos aprender. Lo primero que Dios te dice, ¿no? Una palabra directa para ti, para tu familia, para la congregación donde estás. No tires la toalla. Estamos pasando, estoy seguro, por situaciones difíciles, las personas son difíciles a nuestro alrededor, el orgullo, la razón en la gente hace, ¿no?, que muchas veces tengamos relaciones difíciles. La edad de los hijos los pone cada vez, ¿no?, más difíciles, más ajenos a la vida de sus padres. El mundo hoy en día ataca a la familia, pero Dios, ¿qué te dice? No tires la toalla. Si no, cíñetela, dice Dios, ¿no? Cíñetela, ¿para qué? Para edificar la vida de otros. Generalmente, esta historia que nos cuenta, ¿no?, Juan, es una historia que está totalmente fuera de lugar. Es una historia escandalosa, como dicen algunos predicadores. Es una historia que provoca vergüenza en la vida de otros. ¿Por qué? Porque Jesús, como siempre, está haciendo algo totalmente fuera de lugar. Algo que no debería estar haciendo. En las casas de los judíos en aquellos tiempos, generalmente se ponía a la puerta de entrada un lebrillo con agua
un cántaro con agua limpia y una toalla, para que cuando los invitados lleguen a esa casa, un empleado, el que era encargado del lebrillo y de la toalla, cada vez que ingresen los comensales de la cena o los invitados a la casa, este esclavo que hacía, iba, les lavaba los pies. ¿Para qué? Para que ellos puedan pasar a la mesa. ¿Y por qué lavar los pies? Porque recuerden que en Israel las distancias eran muy largas, las casas estaban alejadas unas de otras y todos andaban en el camino, solo usaban lo que le llamamos hoy en día sandalias, ¿no? Y obviamente en el camino todo se llenaba de polvo, y para que entren a la casa limpios, lo que hacían las personas, los dueños de casa, eran poner a un esclavo para que pueda lavar los pies de los invitados y los invitados puedan sentirse a gusto en casa. Porque todos sabemos que después de un viaje, después de una larga caminata, lo que más suda y lo que más ensucia son los pies de una persona. Lo particular de esta historia no es solo que Jesús lava los pies de los discípulos, sino que generalmente quien lavaba los pies de los invitados era el menor de los esclavos, el más novato, el último de la casa. Ese es el que se le encargaba la tarea de poder lavar los pies a los demás. Pero como era una casa alquilada, a la cual Jesús había llevado a sus discípulos para disfrutar la última cena, no había quien lave los pies de los discípulos que habían caminado durante kilómetros para poder llegar a ese lugar. Nadie se ofrecía a lavar los pies los unos a los otros. Entonces, ¿qué hizo Jesús? No dijo, no, estos 3 años estoy con estos discípulos, no han aprendido nada. Ni siquiera a mí, que soy el maestro, viene uno de ellos y me lava los pies. Tiraré la toalla con esto. No tiró la toalla. ¿Qué hizo Jesús? Tomó la toalla, se ciñó la toalla a la cintura y comenzó a lavar los pies de sus discípulos. Estaba haciendo las cosas al revés. A Jesús no le correspondía lavar los pies de los demás. Por el contrario, sus discípulos eran quienes deberían lavar los pies de Cristo. Pero como nosotros sabemos, como ellos andaban constantemente peleando por quién sería el mayor, obviamente nadie quería aceptar que era el menor de todos como para ir y lavarles los pies. Entonces Jesús tomó la iniciativa, Jesús tomó el ejemplo. Se inclinó delante de sus discípulos, los miró con amor, metió sus manos en esa agua sucia, comenzó a lavar los pies de sus discípulos, metió sus preciosas manos entre los dedos sucios de los discípulos después de esa caminata, y después de dejarlos limpios, con amor y con gracia, tomó sus pies, los secó y los preparó para disfrutar la mesa con ellos. ¡Qué acto más magnífico de amor y de enseñanza! ¡Qué acto más precioso de gracia! En el cual el Rey del universo se inclina delante del hombre, limpia su impureza y lo deja listo para poder disfrutar la mesa con él. Eso es edificación, eso es amor hasta el final. Número 1, Dios nos dice claramente aquí, ¿no? En Juan 13, que Jesús sabía perfectamente quién era, Jesús sabía perfectamente de quién había venido y hacia dónde iba. Él sabía que era el Señor, Él sabía que era el Maestro. Y eso es algo que tú y yo debemos aprender. Número 1, si tú quieres aprender a edificar a tu familia, edificar el cuerpo de Cristo, lo primero que tienes que hacer es aprender a inclinarte frente a otros. Esto muchas veces es humillante, esto muchas veces significa humillarte delante de otro. Pero ¿sabes qué? Aquí Jesús lo demuestra. El que sabe quién es,
no tiene problemas de humillarse frente a otro. El que sabe lo que vale, el que sabe de dónde viene, no tiene problemas en mirar al otro desde los pies a la cabeza, con gracia, para servirlo. Mientras que el que es orgulloso, el que no se inclina ante nadie, ¿qué hace? Hace lo contrario, ¿no? Mira desde la cabeza hasta los pies al otro para ver si le iguala, ¿no? Ese es el que no sabe lo que vale. ¿Y Jesús qué nos pide? Inclínate, humíllate, muere a tu orgullo. Este maldito orgullo, ¿no?, que está en la mayoría de personas, que es lo que generalmente nos pone en desacuerdo con la esposa, con los hijos, con los padres, con los líderes, con los discípulos. Este maldito orgullo que casi siempre nos quiere hacer sentir que tenemos razón, y como tenemos razón es el otro el que se debe humillar y no nosotros. Pero Cristo, ¿qué nos dice? ¿Quieres edificar al otro? Humíllate tú primero. Si sabes quién eres, si sabes que eres mi hijo, si sabes que eres iglesia, si sabes que has nacido con un propósito de edificar a otros, inclínate tú primero. Esto es algo difícil, definitivamente. Yo como esposo, se los digo, como tengo mi pareja, y muchas veces yo puedo decir, ¿no?, la mayoría de peleas que han sido tontas, ¿no?, que hemos tenido ha sido ¿por qué? Porque uno no quiere ceder a su orgullo. Lo digo claro, ¿no? Porque yo no quiero ceder a mi orgullo. Porque yo quiero encerrarme y decir, yo tengo la razón, yo tengo mucha razón en lo que estoy diciendo, en lo que estoy hablando, la otra persona tiene que reconocer. Nos ponemos más espirituales, ¿no? Señor, revélale, Padre, ¿no? En el nombre de Jesús, ¿no? Que se sueñe, ¿no?, que ella tiene la culpa. ¿Y sabes qué sucede en esos momentos? Que soy yo el que me sueño, y Dios que me dice, humíllate. Si sabes quién eres, sé tú el primero en pedir perdón. ¿Qué quieres tener? Como siempre me dice mi padre, ¿no? ¿Quieres tener paz o quieres tener la razón? ¿Quieres edificar o quieres destruir? ¿Quieres vivir en paz, en amor, o quieres vivir en guerra? ¿O quieres vivir disconforme? Lo mismo te digo a ti. Inclínate frente a tus hijos, inclínate frente a tu esposo, frente a tu esposa, frente a las personas que tienes cerca. Muere a tu orgullo. Si Cristo fue capaz de hacerlo, ¿por qué nosotros no vamos a ser capaces de morir a nuestro orgullo por cumplir propósito, que es edificar la vida de los demás? Punto número 2. Jesús no solo se inclinó hacia los demás, sino que supo ver, supo discernir la suciedad en la vida del otro. Pedro le dice, no, Jesús, lávame todo. Pero Jesús, ¿qué le dice? No, Pedro, tú eres limpio. Y sabemos que aquí Jesús se refiere, ¿no?, al corazón de las personas. Tú estás limpio. Pero veo que te has ensuciado los pies, por lo tanto, lo único que necesitas es una limpieza de pies. Y eso es algo que nosotros, si queremos edificar la vida de los demás, tenemos que aprender a hacer. Tenemos que aprender a reconocer la suciedad en otro. Pero lo que muchas veces hacemos, lo que primero nos sale a hacer es criticar la vida de los demás. Nos pasa muchas veces, ¿no?, con nuestros hijos. Eres torpe. Eres malo, malcriado. No sabes hacer las cosas. Otra vez te tengo que decir lo mismo. Cuando Jesús, con amor, sabía reconocer que Pedro se había manchado los pies por el diario caminar de la vida.
Porque en la vida hay tropiezos, hay disgustos que terminan manchando nuestros pies. Pero que nuestros pies estén manchados no significa que nosotros seamos inmundos, seamos impuros. Y Dios sabía reconocer esto. Sabía reconocer que era un error y no llamaba a la persona por su error, no llamaba y no condicionaba a las personas por los errores que cometía, sino que Jesús sabía meter sus manos y limpiar la suciedad de la vida de las personas, porque sabía que ellas eran limpias. ¿Cuántos de nosotros no hemos sido marcados porque alguna vez hemos creído que somos el error en vez de pensar que cometimos un error? ¿Cuántos de nosotros hasta el día de hoy somos incapaces de reconocer nuestros errores porque pensamos que reconociendo nuestros errores estamos reconociendo que nosotros somos los malos o los pecadores o los peores o no somos tan buenos como queremos aparentar ser frente a otros? Y no nos damos cuenta que nuestros errores no son lo que nos define y que tenemos un Dios amoroso que viene y nos lava los pies, por más sucios que estén, mete su mano para lavarnos y limpiar aquello que nos hemos manchado por nuestro diario andar. Muchas veces sucede lo mismo como parejas. No, tú eres una mala, todo el día renegando, eres una tal por cual, no me gusta eso de ti. En vez de reconocer el error y con ese amor comenzar a limpiar, ¿no?, la suciedad en los demás y decir, ¿sabes qué? Esta actitud con la que no me contestaste no estuvo correcto, pero yo sé que tú me amas, tú no eres así. Así que estoy seguro que lo puedes cambiar, así como yo puedo cambiar también mi forma como reaccioné. No es así. Yo le dejo claro las cosas a mi esposa muchas veces, ¿no? Cuando nos enojamos, yo le digo, ¿no sabes qué? Lo que dije, lo dije en enojo y todo lo que digo en enojo es mentira, le digo, ¿no? Así que no lo tomes en cuenta, por favor, le digo. Porque ese no soy yo. Cometí un error, admito mi error, perdóname por eso. Pero no es así. Ya mi esposa no me mira, me estudia no media hora, a ver si es verdad, y dice, ya no, sí tiene razón, no es verdad. ¿Pero estás seguro? Sí, ya. Y nos reconciliamos. Estamos pasando, ¿no?, algunas cosas difíciles por casa, definiendo, ¿no?, algunas cosas en casa. Y cuando las cosas van no tan bien como queremos, o cuando comenzamos a meditar, ¿no?, en por qué algunas cosas comienzan a salir de nuestro control o comienzan a salir mal, muchas veces tenemos, ¿no?, la tendencia a culparnos de las cosas. Vemos nuestros pies sucios y pensamos que nuestro corazón tal vez pueda estar también manchado y sucio. Vemos nuestros errores y pensamos que tal vez ya no merecemos nada, ya no merecemos de Dios, ya no merecemos su confianza, su compasión. Y esto no es así. Recuerdo que estaba en uno de esos días desanimado, ¿no?, de algunas cosas. Y de pronto recibo, ¿no?, la llamada de un amigo. Que sé, ¿no?, que estaba en un tiempo de mucha ocupación porque tenía un proyecto muy grande que hacer. Y me dijo, no, quería hablar contigo. Te amo, me dijo, no, te amo, amigo. No sé por lo que estés pasando, pero no importa los errores que puedas haber cometido. Dios te ama, me dijo, no. Va a utilizar tu vida, tu familia, tus hijos para grandes cosas. ¿Sabes qué? Me encanta lo que estás haciendo, me encanta lo que estás logrando. Y si alguien te dice lo contrario, puede estar fijándose solo en el error, pero ese no eres tú. Porque tú eres y vas a lograr lo que Dios ha dicho que va a hacer con tu vida y con tu familia.
Lo mismo transmítele a tu esposo. Habló también con mi esposa, ¿no? Le dijo las mismas palabras. Pero en ese momento, ¿no? Donde yo veía mis pies sucios, donde quería esconderme, donde me sentía culpable, sentí que había llegado, ¿no? Una persona que Dios escogió, que lo que hizo es sentarme frente al lebrillo, comenzar a meter sus manos sucias en mis pies, y lo que me decía es: no te preocupes. Dios sabe tus equivocaciones, pero Dios también sabe quién eres. Sabe que eres su hijo, sabe que tú lo amas, y Él va a seguir cumpliendo su propósito a través de tu vida y de tu familia. Y cuando alguien te lava los pies, lo que hace es volverte al camino inmediatamente. Lo que hace es hacerte darte cuenta de quién eres y de que puedes continuar. ¿Por qué? Porque hay un propósito que cumplir. Eso es aprender a mirar el error en la vida de los demás y no juzgarlos y culparlos, ¿no? Por las cosas o los errores que puedan estar cometiendo. Y tercero, cuando Jesús, estoy seguro, no lavaba los pies de sus discípulos y los miraba, no solo vertía agua sobre ellos, sino vertía amor, vertía gracia, vertía misericordia, vertía compasión. Y eso es algo que nosotros tenemos que aprender a hacer. Una de las cosas que más le pedimos a Dios, ¿no? Que la Biblia dice que debemos aprender a pedir a Dios es misericordia, porque sus misericordias se renuevan cada mañana. Y yo creo que nosotros podemos ser parte de esa manifestación de la misericordia de Dios para alcanzar a otros. Yo estoy seguro que nuestra vida, que nuestro propósito como iglesia es imitar a ese Cristo misericordioso y comenzar a derramar gracia sobre la vida de los demás. Tomar a tu hijo, lavarle los pies y decirle: ¿sabes qué? Las cosas van a ser diferentes. Tú puedes. Gracia, ¿qué es gracia? Saber que tienes a un discípulo que más tarde, con el beso más traicionero, va a vender tu vida a cambio de monedas. Pero aún así tú te pones delante de Él y con todo el amor de tu vida comienzas a lavar sus pies. Gracia es saber que tienes al frente una persona que te ha prometido nunca abandonarte y que horas después sabes que va a negarte no una, no dos, sino 3 veces. Eso es gracia. Amor infinito, como dice Juan 13, ¿no? Es saber que a los que estás lavando los pies probablemente ninguno de ellos va a quedar al final del día cuando estés en la cruz. Pero aún así tú, con todo tu amor, derramas sobre ellos esa gracia, esa misericordia, esa compasión ilimitado que Dios pone en tu corazón. No se trata de comprar a otros, se trata de edificar a otros. Y esta es la forma como Cristo nos enseña a edificar la vida de los demás. Entonces yo te pregunto, ¿qué estás haciendo por los tuyos? ¿Estás edificando? Y si no es así, yo te digo, este tiempo es un tiempo donde tienes que ceñirte la toalla, inclinarte frente a otro, aprender a mirar su error y derramar gracia sobre los tuyos. Porque esa es la forma como vamos a edificar nuestros hijos, nuestro matrimonio, nuestra familia, nuestra congregación. Y eso es lo que Dios quiere para tu vida. Amén. Así que como iglesia estamos llamados a cumplir un propósito eterno. Y nada, ni nadie, ni el presidente que salga va a impedirnos que tú y yo, como cuerpo de Cristo, cumplamos nuestra labor frente a Dios,
frente al cuerpo de Cristo y frente a nuestra familia. El lugar donde realmente somos quienes somos. Quiero que cierres los ojos y que dejes que Dios ministre tu vida a través de esta canción mientras yo oro por ti. Dios poderoso, venimos hoy delante de tu presencia. Padre de misericordia, Dios de todas las luces, hoy tú has venido a derramar tu gracia sobre nosotros, has venido a revelarnos cuál es el propósito por el cual debemos vivir, cuál es el propósito por el cual debemos estar dispuestos a morir. Y es edificar la vida de los que tú has puesto alrededor nuestro. Sabemos que es fácil comportarnos de manera correcta o incluso humillarnos delante de un extraño, pero tú nos pides servir y ser ejemplo de las personas que tenemos más cerca, nuestra familia. Te pedimos que este tiempo tú nos des la capacidad de poder cumplir nuestro propósito como iglesia, Señor. Que podamos morir a nuestro orgullo, morir a nuestro razonamiento que nos aleja de los demás. Morir a criticar la vida de otros o a juzgar a las personas según sus errores. Morir a derramar juicio en vez de derramar gracia sobre la vida de los demás. Hoy abrimos tu corazón y así como tú un día lavaste nuestras vidas con tu amor, te humillaste, siendo el más grande, te hiciste el más pequeño para limpiarnos, para dejarnos puros, limpios. Derramaste tu misericordia y tu gracia para dejarnos aceptos delante del Padre, para edificar nuestras vidas. Te pedimos que nosotros también imitemos este amor infinito que tú tienes, Padre. Que como familias, que como padres, que como hijos, que como esposos, que como esposas, que como iglesia tengamos la capacidad de poder edificar a los demás. No importa el contexto, no importa los tiempos fáciles o difíciles que estemos viviendo, sino que sea tu perfecto amor manifestándose a través de tu iglesia, de nosotros, Padre amado. Yo te doy gracias por este precioso tiempo. Sé tú de bendición, sé tú, Padre Santo, propicio en la vida de cada familia de Avi Church. Gracias, Padre amado. Tu iglesia es tuya, Señor, y tú tienes el control sobre tu iglesia. Y nosotros seguimos adelante, a pesar de que el mundo decida estancarse o decida retroceder. En tu nombre, Cristo, hemos orado y decimos todos, amén y amén. Así que, amado hermano, a edificar a otros en este tiempo.